En esta clase estudiaremos el período posterior al de la Tercera Guerra Púnica, entre los años 146 y el 62 aproximadamente antes de Cristo. Habíamos llegado al momento en que Roma derrota a Cartago, a su principal competidora, su principal potencia competidora en el mar Mediterráneo, y de esta manera se le allana el camino a la República Romana para lanzarse a la conquista completa del Mediterráneo y de las tierras adyacentes. Este proceso llevará todavía varias décadas, pero será relativamente rápido en términos históricos. Tras esta victoria contra los cartagineses, los romanos prosiguieron con interminables guerras en el norte de Italia, donde completaron la conquista de la llamada Galia Cisalpina, el extremo norte de la península itálica. Lo propio hicieron en Cerdeña y en el Mediterráneo oriental. En Hispania, lo que hoy sería España y Portugal, la península ibérica, Roma hereda de Cartago importantes dominios que habían formado parte del imperio cartaginés, los cuales requirieron una presencia militar más que considerable. Había allí dos provincias romanas en la península ibérica, la Hispania ulterior y la Hispania citerior. Se suceden una serie de revueltas de los pueblos hispanos, celtíberos y lusitanos, contra el dominio romano. Estas guerras y revueltas son arduas, difíciles para los romanos, los cuales demorarán varias décadas en completar la conquista total de la península ibérica. En el año 133 se produce un hecho trascendente en la historia del Imperio Romano, pero sobre todo de la península ibérica, y que hoy los historiadores españoles consideran casi como un hecho épico a nivel nacional, en lo que serían el imaginario nacional de los españoles, que todavía estaba lejos de constituirse en este periodo de la historia, pero que tuvo lugar en ese 133 a.C., la destrucción de Numancia, que era la capital de los celtíberos, estos pueblos mezcla de íberos locales y de invasores celtas que habían penetrado en la península ibérica mucho tiempo atrás. La caída y destrucción de la ciudad celtíbera de Numancia es un hecho trascendente en lo que respecta a la conquista romana de la península ibérica, que prácticamente queda en sus 3/4 completada tras esta acción militar del 133 a.C. Con posterioridad, durante varias décadas, resistirá el norte de la península ibérica, lo que hoy sería el País Vasco, Cantabria, Galicia, pero finalmente los romanos conquistarán esa región montañosa del norte peninsular, de tal modo que ya en vísperas del inicio de la era cristiana, la península ibérica por completo, España y Portugal actuales, quedarán incluidos dentro del Imperio Romano. También se producirán revueltas en Cerdeña y Córcega, que recordemos habían pertenecido a los cartagineses hasta la Primera Guerra Púnica, e incluso al terminar esta guerra siguieron perteneciendo, pero los romanos habían aprovechado la revuelta de los mercenarios de Cartago para hacerse del dominio de estas dos islas del Mediterráneo central. Como en tantos otros sitios, regiones conquistadas por los romanos, se produjo en estas dos islas, se produjeron en ambas islas revueltas contra el invasor romano.
Estas revueltas serán, a lo largo de la historia imperial de Roma, sofocadas consecutivamente una y otra vez, no sin dificultad en más de una ocasión. Pero la maquinaria militar romana era tan imposible, tan imbatible, tan poderosa que, aunque se la derrotase cada tanto en algunas batallas aisladas, al final terminaba imponiéndose por sobre sus enemigos, oponentes o pueblos rebelados contra el dominio imperial. Entre el 125 y el 121 a.C. se lleva adelante por parte de Roma la conquista de la llamada Galia Narbonense, que equivale aproximadamente a la región francesa actual de Provenza, en el sur de Francia, una franja a lo largo del mar Mediterráneo, donde había estos pueblos que estaban instalados, pueblos de origen celta, los llamados galos, que tenían distintos países que llevaban diferentes nombres, pero todos ellos comenzaban con el topónimo Galia. En el caso de la Galia Cisalpina, que era el norte de Italia, que fue conquistada por los romanos, y una vez conquistada esta Galia Cisalpina, los romanos emprenden la conquista de la Galia Narbonense, la actual Provenza. Entonces, de esta forma, los romanos dominarán un lado y otro de la cordillera de los Alpes, que separa a Italia de Francia. Poco después se producirá la invasión de las restantes Galias, pero esto lo ve por parte del general romano Julio César entre el 58 y el 50 a.C., pero esto lo veremos en la clase próxima. También se producirá una invasión y conquista parcial de la llamada Germania, que equivalía aproximadamente a lo que hoy es Alemania, Austria y los Países Bajos. Esta invasión y conquista efímeras serán emprendidas por el sucesor de Julio César y primer emperador romano, Augusto, del cual también hablaremos en la semana entrante. Este avance de los romanos por el Mediterráneo central y occidental resulta imparable. Sus enemigos son bastante más débiles e inferiores militarmente a los romanos. Entonces las conquistas son sucesivas, son grandiosas, o sea, son territorios amplios los que los romanos van arrebatando a estos pueblos con invasiones militares y una ocupación del territorio seguida de fundación de colonias y ciudades, tal como ya hemos explicado en su momento. Pero en lo que respecta al más sofisticado Mediterráneo oriental, donde había una serie de reinos herederos, descendientes, por así decirlo, de aquel imperio de Alejandro Magno, que recordemos había dominado todo el Mediterráneo oriental y llegado hasta la frontera con la India, incluyendo además el imperio persa. A la muerte de Alejandro Magno, sus generales habían repartido este inmenso imperio y lo habían subdividido en una serie de reinos griegos. Estos reinos se habían ido desarrollando y se habían combatido entre sí y con enemigos externos que no eran griegos, pero al momento en que entran en contacto con los romanos ya se producen los primeros roces. Estamos hablando del reino de los Antigónidas en Macedonia. Recordemos, es el reino de Macedonia al norte de Grecia, de donde era oriundo Alejandro. Ese es uno de los reinos herederos del imperio de Alejandro Magno. Después estaban los Seleucidas en Siria, descendientes del general Seleuco de Alejandro Magno, y en Mesopotamia. Los Ptolomeos, descendientes del general Ptolomeo de Alejandro,
reinaban en Egipto, una dinastía de faraones egipcios, los últimos que hubo de origen griego. Después estaban las ciudades-estado de Grecia continental, que había vuelto la Grecia continental a compartimentarse, a subdividirse, como había sido siempre, entre distintas polis o ciudades-estado, que guerreaban entre sí y que cada tanto se coaligaban, formaban alianzas, como ser la Liga Aquea. La Liga Aquea incluía ciudades del norte del Peloponeso y la Liga Etolia del noroeste de Grecia. En este caso, las intervenciones de los militares de los romanos fueron más indirectas, ocasionales. La conquista de territorio fue mucho más lenta y dificultosa. En lo que se refiere al avance imperial militar de los romanos, podemos mencionar dos hipótesis que barajan los historiadores y que los propios romanos en parte crearon o sugirieron. La primera de estas hipótesis sostiene que el imperialismo romano no sería más que el resultado accidental de una política predominantemente defensiva, por una serie de guerras justas libradas contra enemigos que atacaban a Roma. Entonces ésta se defendía y no le quedaba más remedio que contraatacar y avanzar sobre los territorios de sus enemigos en la guerra y conquistarlos, por una cuestión estrictamente defensiva. Otra hipótesis sostiene que el Imperio Romano era tan agresivo como hipócrita al hablar de guerras justas y de guerras defensivas, que los romanos en definitiva se habían mal acostumbrado a la guerra, a los honores militares, al botín y a la conquista territorial. Ambas hipótesis, en verdad, cada una de ellas contiene una buena dosis de verdad, no son completamente desechables. Más bien habría que pensar en una tercera hipótesis superadora e integradora de los elementos de la primera y la segunda. Quizás el hecho más significativo de la expansión imperial romana fue que se trató del fruto de una serie de victorias sucesivas, fulminantes. La ventaja romana estribaba en su eficiente maquinaria militar, en sus enormes reservas humanas, casi inagotables, y en su capacidad para recuperarse de sus pérdidas, que sus enemigos no pudieron igualar. El poder militar romano se basaba, en estos comienzos del imperio, en un complejo sistema de alianzas. Sus aliados no eran tributarios pasivos, no es que se limitaban a pagar sus impuestos, sino que además eran partidarios activos del imperio. Participaban con sus hombres, sus pertrechos, sus riquezas de las campañas militares de Roma, se arriesgaban a morir, a ser derrotados, como a veces sucedía, pero como era más frecuente lo contrario, es decir, que los aliados y los romanos y sus aliados triunfasen la mayoría de las veces, también estos aliados, estas tribus que no eran romanas y a veces ni siquiera latinas, compartían asimismo no solo los posibles riesgos, que eran menores, sino más que nada el botín y, por supuesto, las tierras que se iban conquistando. Entre los resultados de los éxitos militares romanos podemos citar, en primer lugar, la ampliación espectacular del territorio, el incremento también espectacular de la riqueza por medio del botín de guerra, por medio de los impuestos y de las indemnizaciones de los que debían pagar los pueblos vencidos, además de una ampliación paralela de la seguridad y el poder de la República Romana.
Entonces, en el Mediterráneo occidental, tal como ya señalamos, la intervención militar fue directa y permanente, con gobierno imperial romano, a diferencia del Mediterráneo oriental, donde los romanos prefirieron mantener como aliados a los griegos y otros pueblos, hasta que finalmente los conquistaron, pero como resultado de un proceso mucho más largo y complejo. Habría que esperar a los albores de la era cristiana para que los romanos completasen la conquista del Mediterráneo oriental y de todos los territorios lindantes. En el 146, justo el mismo año en que los cartagineses son derrotados por tercera y última vez, cuando acaba la tercera y última de las guerras púnicas, los romanos emprenden una guerra contra la Liga Aquea, un conglomerado de polis griegas, y conquistan la mayor parte de Grecia, que se convierte en provincia romana. Este es un hito en la historia de la República y del Imperio romanos. Recordemos que desde el punto de vista cultural los griegos eran muy superiores a los romanos, pero que desde el punto de vista militar, económico e incluso político, debido a su eficaz organización político-administrativa, los romanos ahí sí superaban ampliamente a los griegos. Pero recién sobre fines de la República y principios del Imperio, el periodo que estamos analizando ahora, lentamente los romanos van a ir configurando su propia cultura latina y van a escribir, entre otras cosas, van a hacer van a emprender varios proyectos o varios intentos de construir una cultura propia, particularmente en el campo de las letras. Entre el 250 y el 150 a.C., por otra parte, paralelamente, podemos decir que se produce, a medida que la República Romana va conquistando territorios, la edad de oro del régimen senatorial, políticamente estable y sin disturbios sociales. Esta edad de oro acaba con la conquista del Mediterráneo. A partir de ese momento, y en realidad durante las mismas guerras púnicas, ya a partir de la Segunda Guerra Púnica, aquella protagonizada por el general cartaginés Aníbal, ya en esta guerra, en esta Segunda Guerra Púnica, se había advertido que las necesidades militares llevaban a prolongar por más de un año los mandatos de los generales, lo cual hizo crecer en exceso sus ambiciones y su poder. Las figuras de los generales, a partir de la Segunda Guerra Púnica, crecieron exponencialmente y más para mal que para bien. Los militares también ocuparán cargos políticos de la República. Se intensificará la lucha por la obtención o la elección de estos cargos. Se enriquecerán estos militares. Habrá corrupción a gran escala, un indiscriminado culto del helenismo por parte de los romanos enriquecidos, muchos de los cuales eran generales, grandes militares. Esto de mirar a Grecia, estudiar el griego, estudiar la literatura, la filosofía de Grecia, imitar su escultura y su arquitectura, así como su vestimenta. Los romanos culturalmente están muy cercanos a los griegos. Incluso podemos hablar casi de una cultura greco-romana, que es más griega que romana. La misma religión romana se basaba mayoritariamente en los dioses griegos rebautizados. Es en estos años cuando se produce la corrupción, el enriquecimiento
el excesivo poder de los militares, más que nada, este culto exagerado del helenismo, la pérdida de las antiguas y sencillas costumbres romanas, en una sociedad romana tradicional que había sido mucho más pobre y menos desarrollada que esta que emergía de estas guerras triunfantes contra Cartago y otros pueblos. Y es precisamente a lo largo de o mejor dicho, entre la segunda y la tercera púnica, entre la segunda y la tercera guerra púnica, que el austero senador Catón el Censor, que vivió entre el 234 y el 149 a.C., Catón criticará severamente al helenismo, al lujo y a la corrupción de la nueva sociedad romana, a pesar de que él mismo hablaba el griego y conocía perfectamente la cultura helenística, pero pretendía más bien adaptarla a las necesidades romanas. En estos años surgen los primeros escritos, los primeros textos de la literatura latina, romana. Curiosamente, el primero en escribir literatura en latín será Livio Andrónico, un griego llevado cautivo a Roma tras la destrucción de la ciudad griega de Tarento en el 272 a.C. Es él quien lleva adelante la traducción al latín de la Odisea y quien compone tragedias basadas en los originales griegos. Los primeros escritores latinos, o entre los primeros escritores latinos que escriben poemas épicos y obras teatrales al estilo griego, se cuenta un autor que ustedes seguramente están leyendo en estos momentos, que es Plauto, autor de estas primeras obras teatrales romanas, pero escritas en latín y al estilo griego. Catón, por su parte, crea una literatura latina en prosa. Sus obras literarias consisten sobre todo en discursos. También escribió un tratado sobre agricultura que se ha conservado y otra obra titulada Orígenes, que versa sobre la historia de Roma e Italia. A la par que surgen los primeros poetas y dramaturgos, surgen también los primeros historiadores en Roma. De todas maneras, las historias más antiguas de Roma, como la de Fabio Pictor que hemos citado en algún momento, estaban todas redactadas en griego, a pesar de que en la mayoría de los casos eran romanos y no griegos los que las escribían. La lengua griega era la lengua de la cultura, aún para los romanos, y sobre todo para los romanos ricos o enriquecidos. Por otra parte, una de las consecuencias de la guerra, la contracara, fue el empobrecimiento y el desplazamiento masivo del campesinado italiano. Los campesinos tuvieron que integrar las legiones romanas que marcharon a la guerra. El sur de Italia quedó devastado tras el enfrentamiento con Aníbal y hubo comunidades enteras que fueron aniquiladas. Tradicionalmente, la milicia campesina romana era eficiente para librar guerras locales contra los pueblos vecinos. No había, recordemos, ejército profesional en los comienzos de la República Romana, o incluso antes, durante la época de la monarquía. Pero no servía esta milicia ocasional, temporal, que se armaba a sí misma, que se autofinanciaba. Era un ejército de voluntarios, en definitiva, no de soldados profesionales. Era útil para guerras locales y breves, pero no para emprender largas campañas militares en lugares remotos. Este tipo de campañas obligó a masificar el servicio militar y, andando el tiempo, a profesionalizarlo.
Más de la mitad de los hombres debieron servir en el ejército en los 35 años posteriores a la derrota de Aníbal, por un promedio de 7 años. En medio de las guerras se produjo un abandono masivo de granjas, un endeudamiento a gran escala y confiscación de tierras también a gran escala, ya sea por deudas que contraían los campesinos que tenían que marchar a la guerra o que morían en las guerras, como asimismo los pueblos, las comunidades derrotadas y despojadas por los romanos, los cuales se apropiaban de sus tierras. De esta manera la pequeña y mediana propiedad tiende a desaparecer, hay un cambio en la titularidad de las tierras y una concentración de la misma en pocas manos. Surge entonces lo que en latín se llamaba el latifundia, el latifundio en español o la gran propiedad rural. Familias enteras de campesinos fueron desplazadas por trabajadores esclavos exentos del servicio militar. También esto sucedió, ya sea que los campesinos marchaban a la guerra y no volvían nunca, porque morían fuera de Italia, o terminaban siendo proletarizados, pauperizados y tenían que huir a la ciudad. Los campesinos perdían sus tierras y eran sustituidos por latifundistas que se quedaban con estas vastas extensiones rurales, y el trabajo ya no lo realizaban campesinos libres, sino trabajadores esclavos, que provenían mayormente del botín de guerra y que estaban exentos, lógicamente, del servicio militar. Se impone y se organiza entonces un nuevo régimen agrícola basado en la agricultura extensiva en grandes propiedades, en latifundios, en donde los cultivos principales eran, como en todo el mar Mediterráneo, la viña y el olivo. Esto se combinaba con una práctica de la ganadería y el pastoreo de ovejas. En el sur de Italia hubo grandes áreas despobladas, quedaron grandes áreas despobladas, aptas para el pastoreo, que fueron confiscadas por el Estado romano a los aliados de Aníbal. Hubo numerosos pueblos del sur de Italia que se pasaron al bando de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica y fueron posteriormente castigados por el Estado romano y se les quitó las tierras. La mayoría de los campesinos emigra a Roma, que crece enormemente en pocos años. Allí florece una economía de mercado urbanizada, aumentan notablemente los gastos de los ricos en Roma, en la ciudad, en lujos, servicios, sobornos políticos y diversiones, además de la construcción a gran escala por parte de emprendedores privados o del propio gobierno, obras públicas y puentes, acueductos, vías, es decir, rutas, así como palacios, en el caso de los grandes ricos, los nuevos ricos romanos. También esta riqueza producida por las conquistas no solo se empleaba para obras públicas o para malgastarla los ricos con sus lujos, sino también para gastos militares, que eran crecientes y absolutamente imprescindibles. La maquinaria militar del imperio no se podía desmontar, sino que debía mantenerse en pie y crecer. Los pueblos y las ciudades se convierten en centros productivos y se realizan actividades industriales a pequeña escala, más bien talleres artesanales es lo que predomina en esta época, y el principal mercado será el ejército, el cual requería ropas, equipamiento y armas. También la organización y el crecimiento del ejército requería cada vez más de armas, de pertrechos, de vestimentas que tenían que ver con el equipamiento de las Fuerzas Armadas romanas.
y todo eso había que fabricarlo, y también hay entonces un sector de la economía que progresa notablemente con respecto a esta cuestión militar. Surge asimismo un grupo nuevo, que no es un grupo de privilegiados, de nuevos ricos, que no son provenientes del antiguo patriciado romano, no son senadores, son los llamados publicani, los publicanos en español, una suerte de contratistas privados que abastecían al Estado en diferentes rubros, como ser la construcción y reparación de los edificios públicos. El Estado romano los contrataba para construir y reparar edificios públicos, también para hacer lo propio con carreteras y diferentes servicios, asimismo para explotar las minas, los yacimientos mineros estatales, para recaudar impuestos, todo tipo de impuestos. Los publicanos son recaudadores de impuestos, y en el Nuevo Testamento, por caso, son mencionados despectivamente, críticamente. Cobran peajes, derechos portuarios y las rentas del erario público. Se quedan con una comisión, y el resto, la mayor parte obviamente, son sumas que el Estado tiene que recaudar, pero que no lo hace directamente, sino que le confía esa recaudación a estos llamados publicanos, los cuales se convierten en un fuerte grupo de presión, a pesar de que no podían ser senadores. Los campesinos desposeídos entonces se convierten en proletarios y dejan de ser aptos para el servicio militar. Crece la dificultad para reclutar soldados, en una época en que todavía el ejército no es profesional, y al mismo tiempo hay una necesidad creciente de esclavos para trabajar en el campo, y en menor medida en la ciudad. Esto origina una serie de revueltas de esclavos y períodos de anarquía y de derrumbe de la ley y del orden. La primera sublevación de esclavos se produjo en Sicilia en el año 136 a.C. y fue aplastada por el ejército romano, pero no sin dificultad. En el año 133 fue elegido tribuno de la plebe un tal Tiberio Graco, quien promulga, para intentar solucionar esta cuestión de la proletarización de los campesinos y este exceso del latifundio, logra promulgar una ley agraria que propone restablecer a los campesinos desposeídos en parcelas pertenecientes al erario público, y a su vez establece un límite legal, un determinado número de hectáreas, a la extensión de las propiedades rurales. Estas no podían ser demasiado grandes, y de esta manera se le reclaman tierras, se le quitan tierras o se le pretende quitar tierras a aquellos propietarios rurales, a aquellos latifundistas que exceden el máximo permitido. De esta manera lo que se quiere hacer, por un lado, es limitar el número de tierras, la extensión de tierras en manos de los latifundistas, y por el otro lado, redistribuir ese exceso de tierras, o las tierras que todavía pertenecen al Estado, que no son tierras privadas, redistribuirlas entre los campesinos desposeídos y empobrecidos. Esta medida obtiene un apoyo popular masivo e inmediato. Los pobres del campo acuden en gran número a Roma a votar la ley. Pero obviamente que los terratenientes, que eran más fuertes, más poderosos, se oponen terminantemente. La disputa por la aprobación de esta ley, que finalmente sale,
es bastante más compleja, no vamos a entrar en detalles. Hubo algunas irregularidades de tipo legal perpetradas por Graco, que pasa por encima del Senado. Sus enemigos se disgustan enormemente y lo terminan asesinando a él, a Tiberio Graco, y a 300 partidarios suyos, en plena asamblea, cuando intentaba ser reelecto. Recordemos que había dos grandes asambleas legislativas, por un lado el Senado y por el otro lado la asamblea de la plebe. Tras la muerte de Tiberio Graco sigue una persecución general de sus simpatizantes y, a pesar de todo, con cierta dificultad, continúa el trabajo de la Comisión de Tierras, un grupo de funcionarios que siguen estudiando la cuestión agraria y tratan de corregirla. Unos 10 años después de la muerte de Tiberio, su hermano menor, Cayo Graco, es elegido, al igual que lo había sido su hermano mayor, tribuno de la plebe en los años 123 y 122. Su ataque contra el orden establecido, por así llamarle, fue bastante más profundo que su hermano mayor, que el que había intentado imponer su hermano mayor. Lo que Cayo Graco intenta hacer es una nueva ley de reforma agraria que garantice la fundación de más colonias romanas a lo largo del imperio y una reforma fiscal para acrecentar los ingresos del Estado, que estaba ávido de metálico, de dinero, sobre todo a partir de las provincias. Esto se realizará más adelante, esto de perfeccionar el sistema tributario romano para que toda esta vastedad de territorios, de nuevas provincias romanas, aporten al gobierno central, aporten desde el punto de vista de los impuestos, ya que las necesidades del nuevo Estado imperial eran crecientes y por momentos desesperantes. Pero la idea de Cayo Graco era emplear una buena parte de estos nuevos ingresos del Estado, obtenidos en las provincias, a la asistencia social de todas esas masas de campesinos, ahora instalados sobre todo en las grandes ciudades y particularmente en Roma. Se destaca de estas medidas sociales que impone Graco, aunque sea parcialmente, se destaca el suministro de trigo a Roma. Los ciudadanos romanos, los más pobres, van a tener el derecho de recibir por parte del gobierno una cantidad determinada de trigo. Asimismo, el segundo de los Gracos, Cayo Graco, impulsa un programa de obras públicas, mejora las condiciones del servicio militar, lucha contra la corrupción de los senadores y los abusos de autoridad de los magistrados. Intenta ampliar el derecho de voto, otorgando la ciudadanía romana a los latinos y los derechos latinos a los aliados italianos. Aquí hay un rechazo por parte de los ciudadanos romanos, muchos de los cuales eran proletarios. Hay que hacer la salvedad, esto lo hemos en parte explicado, que en Italia, particularmente, que es la región donde nace el Imperio Romano, donde empieza a extenderse el mismo a partir de la ciudad-estado de Roma, había 3 estatutos jurídicos en lo que respecta a los derechos políticos. Por un lado estaba la minoría de los ciudadanos romanos, la mayoría de los cuales vivían en la propia ciudad de Roma o en los alrededores, algunos esparcidos a lo largo y a lo ancho del imperio, pero que no podían votar porque las asambleas representaban a las distintas tribus de la ciudad de Roma y de los alrededores, del Lacio únicamente. Por el otro lado había una segunda categoría más numerosa, constituida por los pueblos latinos de Italia.
pueblos que hablaban la misma lengua que los romanos formaban parte de una etnia, de una nación, de las tantas que habitaban en Italia, que era la etnia o nación latina. Los pueblos latinos no romanos detentaban o ejercían una ciudadanía de segundo rango. Tenían algunos de los derechos de los romanos, pero no todos. Y había un tercer grupo que era mayoritario en la península itálica, que estaba constituido por los pueblos no latinos, los distintos pueblos de la península itálica que eran aliados de los romanos, pero que no podían ejercer, no podían gozar de los mismos derechos de los ciudadanos romanos de primera categoría o los ciudadanos latinos de segunda categoría. Esto genera un enorme malestar y los pueblos itálicos no latinos van a luchar por la obtención de la ciudadanía romana plena, tal como veremos ahora en unos minutos. En el 121, Graco pierde apoyo popular, en parte por este intento de ampliar la ciudadanía romana a pueblos no romanos. La gente del pueblo, digamos, los sectores populares que apoyaban a los gracos, a pesar de su condición marginal desde el punto de vista económico, a pesar de que eran pobres, que habían quedado empobrecidos y desposeídos como resultado directo de las guerras de conquista de los romanos, pero por lo menos tenían el privilegio de ser ciudadanos romanos y no estaban de acuerdo con esto de ampliar esos derechos políticos que incluían el derecho a votar y a ser elegido como candidato, a presentarse como candidato y ocupar puestos dentro de la República. No estaban de acuerdo no solo los ciudadanos romanos ricos con ampliar la ciudadanía a la gente que no era romana, sino los mismos romanos pobres. En ese año 121, Graco es asesinado junto a 300 de sus partidarios, de la misma manera o de una manera muy parecida a lo que le había sucedido a su hermano mayor. Los líderes llamados populares continuarán en los años subsiguientes con la lucha tras el asesinato de Cayo Graco. La sociedad romana se va a dividir en dos grupos enfrentados entre sí, que ya no serán los patricios y los plebeyos, como mencionáramos al analizar los primeros tiempos de la monarquía y de la República Romana, sino que serán, por un lado, estas dos nuevas facciones, los llamados populares, como el caso de los gracos, y por el otro lado, el caso de los optimates, que eran los aristócratas, lo que hoy llamaríamos la derecha política y económica. En el año 110, en un territorio vecino a la provincia de Cartago, que es un reino vasallo de los romanos, el reino de Numidia, que había formado parte del imperio cartaginés, pero que ahora era un estado, un reino vasallo, aliado de Roma. Hay algunos problemas con los romanos que estaban en Cartago, en la nueva provincia romana de Cartago. Los númidas atacan a los romanos, los humillan, los derrotan militarmente, y se hace precisa una intervención militar. Pero los primeros intentos de los romanos por derrotar al rey Yugurta de Numidia fracasan. Hasta que en el año 108 hay un nuevo cónsul en Roma, que es un tal Cayo Mario, un hombre nuevo, enriquecido, sin linaje, de origen humilde, proveniente de una ciudad italiana, digamos, no romana, una ciudad volsca de la región del Arpinum, fuera de Roma. Este Mario se había convertido en ciudadano romano. Algunas personas obtenían la ciudadanía romana si
prosperaban en la guerra y en la actividad económica. Era el caso de la familia de Mario. Eran nuevos ricos, nuevos ciudadanos romanos de origen italiano. Y a tal punto este ascenso social permitió que en el año 108, entonces, como ya les dije, Cayo Mario se convirtiese en cónsul, que fuese elegido cónsul en ese año. Recordemos que todos los años se votaba por este doble cargo, por este poder ejecutivo elegido anualmente, que no se podía reelegir, que era el consulado. Había 2 cónsules que año tras año eran elegidos por los senadores. Para ser cónsul había que ser no solamente ciudadano romano, sino también había que ser senador. Mario es además llevado tras su consulado como general, como jefe militar, a Numidia. Mario empieza a destacarse en el campo de batalla y derrota a Yugurta, al rey de Numidia, en el año 105. Y es reelegido cónsul en el 104. Uno no podía ser reelegido de 2 años consecutivos, pero sí podía ser reelegido como cónsul pasado un cierto lapso de 2 o 3 años. Hay problemas paralelamente en la frontera del Imperio Romano con Germania, con lo que hoy sería Alemania. Los germanos son diversas tribus que los romanos llamaban bárbaras, que eran tribus más materialmente menos desarrolladas que los romanos, pero también hay que decir que eran numerosas y aguerridas. Y en la frontera del río Rin y el río Danubio, que eran las fronteras del Imperio Romano con Germania, había frecuentes enfrentamientos. Los germanos habían derrotado en la frontera a los romanos, y Mario entonces es designado como jefe militar de una nueva expedición romana para atajar este avance de las tribus germánicas en el norte del imperio. Las victorias de Mario se repiten, las victorias militares, gracias a un ejército que él mismo había transformado en una fuerza de combate eficiente y disciplinada. Con Mario principia además el ejército profesional. Lo que hace él es reclutar nuevos soldados, mayormente entre los proletarios. Dada la escasez de los llamados en latín absidui, que eran los campesinos libres, los originales componentes o reclutas del ejército o de la milicia romana. Con Mario entonces se proletariza y se profesionaliza el ejército. Y termina ya definitivamente esta antigua o tradicional relación entre la posesión de tierra y la milicia. Los soldados romanos inicialmente eran campesinos que podían autofinanciarse y que no eran soldados profesionales, sino que temporalmente, voluntariamente, participaban en las guerras, sobre todo defensivas, guerras cortas, no muy lejos de Roma. Y esto empieza, este sistema, a entrar en crisis, porque como les decía al principio de mi clase, ya no era posible que estos campesinos pudiesen participar en grandes guerras, en largas guerras, en lugares remotos, de manera sistemática. Y entonces era mucho más conveniente, más práctico, contratar a los proletarios que abundaban, contenerlos de esta manera, pagándoles un sueldo como soldados profesionales, cumpliendo un largo servicio militar de varios años, y llegado el caso, como va a suceder más de una vez, otorgarles parte del botín e incluso parte de los territorios arrebatados al enemigo. Y de esta manera va a haber una resolución parcial de la cuestión social y económica. Muchos de estos proletarios se van a enriquecer combatiendo en el ejército romano,
abandonando Roma e instalándose en tierras remotas conquistadas por la República Romana, que ya se estaba a punto de convertir en un imperio. Entonces los ejércitos se convierten en instrumentos, por así decirlo, de los intereses políticos en manos de jefes inescrupulosos. Mario es el primero de ellos. De ahora en más vamos a ver que los generales romanos ganan en protagonismo, se enriquecen, no solo van a ser líderes o jefes militares, sino también jefes políticos que van a ocupar cargos públicos e incluso llegar al consulado, y más adelante se van a convertir en emperadores, tal como veremos a partir de la próxima clase. En el año 91 estalla la mal llamada guerra social en Italia, no en todo el imperio, sino exclusivamente en la península italiana. La mal llamada guerra social, que en realidad es resultado de una mala traducción del término latino, que es socii, que significa aliados. En realidad se debería traducir la guerra de los socii por guerra de los aliados. Los aliados de Roma, que eran los pueblos itálicos no latinos, que no tenían la ciudadanía romana, pero que eran aliados de los romanos y que ya estaban siendo romanizados. Ya muchos de ellos hablaban latín, habían aprendido el latín, se habían enriquecido, habían adoptado el modo de vida romano, eran absolutamente fieles a la República, combatían en los ejércitos de Roma, pero carecían de todo derecho político. Ni siquiera gozaban de la ciudadanía de segunda categoría de los latinos. Y entonces, entre el 91 y el 90, se van a alzar en armas contra Roma, estos socii, estos aliados italianos, para intentar que el Estado central les conceda la ciudadanía de pleno derecho. Serán derrotados militarmente tras algunas victorias apabullantes, sucesivas de los italianos sobre los romanos, pero finalmente Roma logrará torcer, como solía suceder. Roma podía perder algunas batallas, pero generalmente eran más las batallas que ganaba y las guerras las terminaba resolviendo a su favor. Esta no es la excepción. La guerra de los socii, mal llamada guerra social, culmina con una nueva victoria romana, una nueva victoria militar romana por sobre los rebeldes, los socii, los aliados, pero paradójicamente estos, al ser derrotados en el campo militar, obtienen sin embargo una victoria en el campo político, ya que el gobierno romano comprende, la República Romana entiende que ya no podía mantenerse restringido el acceso a la ciudadanía plena. Entonces les concede lo que ellos pedían, lo que ellos habían pedido y que había provocado el alzamiento y la guerra. Esto es la ciudadanía romana a todos los aliados, no solo a los latinos, sino también a los no latinos. Entonces todos los habitantes de la península itálica, en realidad los mayores de edad, los hombres mayores de edad y libres, ya había numerosos esclavos, todos los hombres de origen italiano o romano, mayores de edad y libres, gozarán a partir del año 90 a.C. de la ciudadanía romana. De 450.000 ciudadanos romanos que había antes de la mal llamada guerra social, la mayoría de los cuales vivía en Roma, se pasa a 950.000. Y esta vez la mayor parte va a estar concentrada a lo largo y a lo ancho de la península italiana, de toda la península italiana, y ya no solamente en la ciudad de Roma. Hay que decir que tanto los romanos como los italianos, que ahora eran todos ellos ciudadanos de pleno derecho, habitaban mayoritariamente en la península, pero se hallaban dispersos en menor medida en todas las nuevas provincias del imperio, como recaudadores de impuestos, como comerciantes, como prestamistas y como terratenientes. Muchos de ellos eran veteranos, ex soldados que habían combatido en las provincias.
especialmente en la península ibérica, en Hispania. En estos años se produce asimismo el paralelo ascenso de un rey en el Mediterráneo oriental, un reino situado al norte de lo que hoy sería Turquía, que es el reino del Ponto. Su monarca, su rey, era Mitrídates IV, de origen griego, quien logra que este reino se extienda y amenace los intereses romanos en el Mediterráneo oriental. Ya los romanos controlaban Grecia, la Grecia continental, que era provincia romana desde el 146, desde el año 146, y también había una parte de lo que hoy sería el cercano oriente, lo que hoy sería Siria, que se llamaba la provincia de Asia. La palabra Asia en esta época no servía para designar al continente asiático, sino a una pequeña porción del mismo, aproximadamente de lo que hoy sería este país del Mediterráneo oriental, que es Siria. Eso correspondía aproximadamente a la provincia romana de Asia. Alrededor había reinos independientes, como el reino, mejor dicho, del Ponto, bajo el reinado de Mitrídates IV, quien ataca a los romanos. Los habitantes de Asia, de la provincia romana de Asia, apoyan a Mitrídates. Se producen matanzas de romanos en la región. Los romanos ya eran odiados por la población autóctona sometida. Aquí surge un nuevo personaje que será el rival de Mario. Hasta esta época, el general Mario es el líder político-militar más importante de la República Romana, pero le surgirá un competidor que es un cónsul, un nuevo cónsul, elegido como tal, que es Sila. Sila forma parte del partido político opuesto al de Mario. Mario forma parte del Partido Popular y Sila del partido de los optimates o conservadores. Mario es, mientras Sila es elegido cónsul, es enviado para combatir en Oriente. Por ser un gran militar, nuevamente se le va a imponer esta tarea, la de intentar derrotar a Mitrídates en el reino del Ponto, en el Mediterráneo oriental. Sila, por su parte, intenta desbancar a Mario en el Senado, intenta granjearse el apoyo de los senadores contra Mario, y es elegido para sustituirlo como general. Pero Mario regresa a Roma, ocupa la ciudad y se impone. Posteriormente huirá a África, Sila irá a Asia. Bueno, hay una serie de enfrentamientos y de situaciones complicadas que vamos a mencionar muy por arriba. La cuestión es que continúa este enfrentamiento entre el antiguo, digamos, el más viejo de los dos jefes militares y políticos, que es Mario, con este nuevo dirigente militar y político que es Sila. Bueno, Mario regresa al poder, recupera el poder efímeramente y luego muere, y Sila ocupa su lugar como máximo líder político-militar romano. Finalmente, gracias a Sila, los romanos derrotan a Mitrídates y el poderío romano se afianza en el Mediterráneo oriental. Sila se convierte en un dictador, será el más sangriento, el más autoritario de todos los jefes militares, mucho peor que Mario. Los partidarios de Mario son despojados por Sila, se le quitan los bienes, se reparten sus tierras entre los soldados de Sila. En el 81 Sila se convierte oficialmente en dictador,
accede al consulado al año siguiente, en el 80, se retira de la vida privada, o se retira a la vida privada, mejor dicho, en el 79 y muere en el 78. Este problema entonces de los militares que se van haciendo con el poder y compiten entre sí, se va a ir incrementando, agudizando en los años finales de la República. Estamos asistiendo a la lenta agonía de este sistema político. Las instituciones republicanas se van a ir revelando cada vez más, como cada vez más débiles y corrompidas, en relación a estos personajes, estos generales que van surgiendo, que son senadores, que son cónsules, pero que son sobre todo militares y que van acumulando una riqueza y un poder inéditos. Y la república se va a ir resquebrajando. Sin embargo, por el momento, alrededor del año, o mejor dicho, con más exactitud, entre el 73 y el 71 a.C., pocos años después de la muerte de Sila, hay un problema más urgente, más acuciante, más inmediato, que hay que resolver rápidamente, que es el de la rebelión del gladiador y esclavo Espartaco, quien es un esclavo tracio, gladiador, escapa de su condición de esclavo junto a otros esclavos y constituye un ejército de esclavos y de desposeídos y de gladiadores al pie del monte Vesubio, cerca de Nápoles. Allí se organiza, llega a tener 12.000 esclavos, 12.000 soldados esclavos, que saquean Italia, liderados por Espartaco, y derrotan sucesivamente a varias legiones, a varios ejércitos romanos. Hasta que en el año 71, 2 años después, Espartaco es vencido y muerto por Craso, que es otro general ascendente, y como represalia, Craso hace crucificar a 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia, de la carretera que unía Roma a Capua, a la ciudad de Capua, a lo largo de 160 kilómetros. Tanto la revuelta de esclavos de Espartaco como otras anteriores carecieron de un sentido ideológico revolucionario. Eran revueltas más bien anárquicas. No es que tuviesen una propuesta política organizada. Todavía quedan algunos esclavos sublevados. Craso sigue combatiendo, pero el que va a terminar ya de manera definitiva con la guerra, con la sublevación de los esclavos, no es Craso, sino otro general que aparece como la nueva figura dominante, que va a ser Pompeyo. Pompeyo, mediante una serie de triquiñuelas, reemplaza a Craso en el cargo de general de las legiones romanas que combatían a los últimos esclavos sublevados, y de esta manera termina la guerra y se atribuye la gloria de la misma, convirtiéndose de esta forma en la figura más destacada de la República, en el año 70 a.C. Era un hombre carismático, perteneciente al Partido Popular, lo que sería una suerte de izquierda política, y físicamente parecido a Alejandro Magno, lo cual le añadía un encanto particular. Tras la derrota de Espartaco, se agudiza el problema de la piratería en el mar Mediterráneo. Los piratas atacan la costa italiana, saquean las villas, es decir, las residencias, los palacios rurales, secuestran viajeros en la Vía Apia, o sea, se internan en territorio romano, y en la carretera, la Vía Apia, secuestran a los romanos, les roban y amenazan seriamente el suministro de grano a Roma, que era principalmente marítimo. Roma tenía una acuciante necesidad de trigo,
que no producía en cantidad suficiente en las cercanías de Roma, entonces el trigo había que traerlo de Sicilia, del sur de Italia o de Egipto, importado. Entonces los piratas atacaban los barcos cargados de trigo y de riquezas en general, y de esta manera la piratería se convertía en un serio problema. Justo estaba amenazando el centro neurálgico del Imperio Romano. Hasta que en el año 67 a.C., Pompeyo es encomendado para enfrentar el problema y en poco tiempo limpia los mares de piratas. Al año siguiente, en el 66, Pompeyo es enviado a Oriente, en donde permanece 4 años, y conquista una serie de territorios que amplían los dominios territoriales, como ser Siria, Anatolia y la ciudad de Jerusalén, que cae en el año 63. También amplía la frontera de Cilicia, aproximadamente en lo que sería hoy Turquía, une el Ponto a Bitinia, la zona más cercana a Armenia y al norte de Turquía, y rodea las nuevas provincias romanas en el Mediterráneo oriental, en el cercano oriente, con un anillo protector de reinos vasallos tributarios de Roma. Entonces toda la parte oriental del imperio, hay una parte que son provincias romanas, territorio conquistado y controlado directamente por Roma, y hay en la zona fronteriza, todo a lo largo de la frontera romana, una serie de reinos, como ser el reino de los hebreos, de los judíos, que son independientes, pero que al mismo tiempo son aliados y tributarios de los romanos. Pompeyo asimismo logra aumentar con estas conquistas los ingresos del Estado en un 70%. Roma se enriquece de manera gigantesca gracias a las conquistas militares y territoriales de Pompeyo. Recompensa también a sus soldados por propia iniciativa, o sea, parte del botín que a él le pertenece por ser el general, se lo cede a sus soldados y actúa casi como si fuese un monarca absoluto, granjeándose de esta manera también el apoyo incondicional de sus soldados. Prácticamente el ejército que él comanda se convierte en su propio ejército personal. Entonces, por lejos, Pompeyo deviene el hombre más poderoso de la República Romana. Y en el año 62, y con esto dejamos por hoy, el general Pompeyo regresa de Oriente, triunfante a Roma, realiza esta ceremonia del triunfo que consiste en ingresar ovacionado por el pueblo a la ciudad de Roma y desfilar con todo el tributo, con todo el botín, con todas las riquezas obtenidas en sus victorias militares, con los esclavos, toda una cuestión ritual en ese desfile. Y entonces ahí comienzan los problemas, la resistencia contra Pompeyo, que es el hombre más poderoso de la República, y su alianza con otros 2 generales que van a ser Craso y Julio César, con los cuales va a conformar un triunvirato que se repartirá el imperio, que todavía era una república, en 3 partes, y habrá un equilibrio de poderes. Estos hombres representarán al llamado Partido Popular, pero del otro lado, del partido de los optimates, de los aristócratas, comenzará una reacción y una serie de guerras civiles que se prolongarán en los años venideros, así como nuevas conquistas militares. De todo esto hablaremos entonces la semana próxima.